La historia de la aviación. La historia moderna de la aviación es compleja. Durante siglos se dieron tímidos intentos por alcanzar el vuelo, fracasando la mayor parte de ellos. Pero ya desde el siglo XVIII, el ser humano comenzó a experimentar con globos aerostáticos que lograban elevarse en el aire, pero tenían el inconveniente de no poder ser controlados. Ese problema se superó en el siglo XIX, con la construcción de los primeros dirigibles que sí permitían su control. A principios de ese mismo siglo, muchos investigaron el vuelo con planeadores, máquinas capaces de sustentar el vuelo controlado durante algún tiempo, y también se comenzaron a construir los primeros aeroplanos, equipados con motor, pero que incluso siendo impulsados por ayudas externas, apenas lograban despegar y recorrer unos metros. No fue hasta principios del siglo XX cuando se produjeron los primeros vuelos con éxito. El 17 de diciembre del año 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en un avión controlado. Se empezaron a interesar por la aviación cuando la administraba una fábrica de bicicletas en Ohio. En 1899 comienzan a fabricar planeadores. A final del siglo realizaban sus primeros vuelos con prototipos y en 1902 comenzaron un avión más pesado en el aire. El primero que fabricaron fue un biplano, al que denominaron Flyers. El piloto debía permanecer tumbado sobre el ala inferior del avión, mientras que el motor situado a la derecha para hacer girar dos hélices, localizadas entre las alas. El alabeo se conseguía mediante cuerdas atadas a las puntas de las alas, que el piloto manejaba para girar el avión a través del eje longitudinal y vertical. Eso permitía el control del avión. El Flyer fue el primer avión en la historia de la aviación dotado de maniobrabilidad mecánica longitudinal y vertical. A partir de entonces, las mejoras se fueron sucediendo y cada vez se lograban mejoras sustanciales que ayudaron a la aviación a ser tal y como lo conocemos en la actualidad. Los diseñadores de aviones se siguen esforzando en mejorar continuamente las capacidades y características de estos, tales como son su autonomía, velocidad, capacidad de carga, de maniobrabilidad o la seguridad, entre otros detalles. Las aeronaves han pasado de ser construidas de materiales cada vez menos densos y más resistentes. Anteriormente se hacían de madera. En la actualidad, la gran mayoría de las aeronaves emplea aluminio y materiales compuestos como principales materiales primas en su producción. Recientemente, los ordenadores han contribuido mucho en el desarrollo de las nuevas aeronaves. El concepto de aviación designa a nuestra lengua a la navegación por aire, utilizando justamente aparatos especialmente diseñados para tal menester, tales como aviones, helicópteros, entre otros, y que resulta ser más pesado que el aire. Los aviones entonces incluyen el diseño, el desarrollo, la fabricación, la operación y el uso ya sea comercial o privado de aviones. Sin lugar a duda, existe una enorme industria de la aviación que se ocupa de justamente todas estas tareas y acciones que enumeramos, comprendiendo infraestructura y por supuesto personal humano que lo desarrollen en casi todas partes del mundo. En definitivas cuentas, si no existiese el avión y sus símiles, la aviación no existiría, por cierto, y por ello es que son conceptos que se encuentran íntimamente ligados. El vuelo en sí es la parte de la operación que incluye el desplazamiento controlado a través del aire, de aparatos que usan para desarrollar su vuelo, la fuerza sustentadora de superficies fijas o móviles, impulsados por sus propios motores, como aviones y helicópteros, o sin motor, como los planeadores. Para los dirigibles, la capacidad de vuelo se basa en el principio de Arquímedes, siendo anterior en el tiempo a los aerodinos, cuyo sistema de vuelo se fundamenta en el uso de superficies sustentantes.
A estos últimos se los conoce en el principio como los más pesados que el aire. Por otra parte, se entiende por aviación también todo aquello que comprende la infraestructura, industria, el personal y en general cualquier organización privada o pública nacional o supranacional, reguladora y de inspección cuya actividad principal es todo lo que envuelve a la operación aeronáutica. En este sentido, en que se engloba la actividad y sus medios materiales o personales, puede efectuarse una primera diferencia entre avión civil y avión militar, en función de que el carácter de sus objetivos sean principalmente civil o militar. El transporte aéreo es una industria innovadora que guía el proceso económico y el progreso social. Por ella se conectan personas, países y culturas, proveen acceso a mercados globales y generan comercio y turismo, forja-lazos entre países desarrollados y naciones en desarrollo. La aviación transporta a más de 2.200 millones de pasajeros al año y 44 millones de toneladas de carga. El valor total de las mercancías transportadas por aire representa el 35% de comercio internacional. El transporte aéreo es indispensable para el turismo, el cual es muy importante motor del crecimiento económico, especialmente en economías en desarrollo. Más del 40% del turismo internacional viaja ahora por aire. Globalmente, esa industria genera 32 millones de presupuestos de trabajo en directos, indirectos, inducidos y catalíticos. Además, su impacto económico se estima que equivale al 7.5% del Producto Interno Bruto global. Unas 2.000 aerolíneas en todo el mundo operan una flota de 23.000 aviones sirviendo 3.750 aeropuertos a través de una red de muchos kilómetros de aeronaves por alrededor de 160 proveedores de servicios de navegación aérea. El transporte aéreo en sí mismo es un gran generador de puestos de trabajo directo y de actividad económica. Las rutas en la operación de aerolíneas y aeropuertos, en el mantenimiento de aviones, en el control y manejo de tráfico aéreo y en otras actividades que sirven directamente a los pasajeros. No todas de esas tareas se desarrollan en aeropuertos, pues muchas se realizan en oficinas administrativas. Además, hay que controlar con el puesto de trabajo de las fábricas aeroespaciales. La aviación cuenta con 5.5 millones de puestos de trabajo directo, repartidos así en 780.000 personas que trabajan en el sector aeroespacial civil. 2.2 millones trabajan para aerolíneas o agentes. 380.000 son empleados por los operadores de aeropuerto y otras 2.3 millones tienen otros oficios en aeropuertos como comercios, restaurantes, hoteles, etc. La influencia de la aviación en la actualidad. Los beneficios que aporta la aviación en todo el mundo son innumerables. Hoy están en peligro, ya que las fronteras permanecen cerradas y voces influyentes desde Europa piden restricciones permanentes a los vuelos. Guillaume Faury, presidente ejecutivo de Airbus, comparte su perspectiva sobre la importancia de actuar ahora. El importante papel que desempeña la aviación en la sociedad está siendo cuestionado y puesto en riesgo con el cierre de fronteras y voces influyentes que desde Europa piden poner freno a los viajes en avión. La aviación comercial genera más de 80 millones de empleos en todo el mundo, entre el sector del turismo, la cadena de suministro de la industria y las aerolíneas, los aeropuertos y muchas áreas donde alcanza su influencia. El cierre de fronteras y la cancelación de vuelos ha dejado a familias enteras dispersas e incapaces de reunirse cara a cara, demostrando que el avión se ha convertido en algo fundamental para el modo de vida de muchos
los individuos. La aviación conecta y une a personas, culturas y empresas, funcionando como un auténtico cordón umbilical del comercio internacional. La aviación apoya el desarrollo, la educación y las economías mundiales. Los viajes aéreos no solo amplían nuestros horizontes intelectuales, sino que también alivian las tensiones al reunirnos y permitirnos comprender y aprender unos de otros, ayudándonos a encontrar respuestas a nuestros problemas. La aviación salvaguarda la estabilidad del mundo, en el motor del multilateralismo, la diplomacia y los valores humanos que muchos daban por sentados desde la mitad del siglo XX. Es evidente que un mundo más conectado es un mundo más próspero y que esta prosperidad proporciona la base para una innovación a gran escala y una transformación duradera. La industria de la aviación está entrando en un periodo de innovación sin propagación desde los albores del transporte aéreo. La aviación tiene una huella física reducida en el ecosistema, los paisajes, la flora y la fauna y los cursos fluviales naturales, quedando intactos cuando las aeronaves los sobrevuelan. ¿Y qué ocurre con los otros sectores del transporte? Por ejemplo, las expectativas de lo que el ferrocarril puede lograr en sí mismo ha tocado el techo en realidad actual. La red alta de velocidad de Europa sigue estando fragmentada. En cambio, la aviación ofrece a los pasajeros una amplitud de conexiones sin comparación, 8.600 rutas directas entre ciudades solo en Europa y un mayor alcance. La distancia media de cada vuelo en Europa es de 1.700 kilómetros, más de 5 veces la longitud de la mayoría de los viajes por ferrocarril. La aviación aporta todas estas ventajas y al mismo tiempo protege la tierra al sobrevolarla y preserva el ecosistema. De esta manera tenemos la oportunidad de ser aún más visionarios desde un punto de vista ecológico. La aviación es una fuerza irreemplazable para el bien en el mundo y debe seguir siéndole en el mundo post-pandémico.